Pero acuérdense que hay un nuevo contralor. Ay, ellos también lo cambian. Puertos en Panamá. Ya está con nosotros el invitado para la mañana de hoy con quien queremos conversar y que ojalá nos ayude a entender parte de este debate. Está con nosotros don Rommel Troch, panameño, y persona que ha estado vinculado al tema de puertos en Panamá desde hace varios años. Rommel, buenos días, bienvenido. El micrófono, señor Rommel, lo puede El encender. micrófono. Ahora sí. Buenos días, profesor, y a todos los radioescuchas de Radio Panamá, y muchas gracias por su invitación. Rommel, en estos días el país está sumido en un debate durísimo, y más que durísimo, inesperado además, ¿no? Con esta historia del señor Trump, presidente de los Estados Unidos, diciendo que China controla los puertos a la entrada y a la salida del canal, etcétera, etcétera. Primero, a manera de introducción, Rommel, me gustaría escuchar, por su experiencia, ¿cuál es el papel que juega la República de Panamá y particularmente estos 5 puertos? Yo sé que ustedes tienen una palabra mucho más puntual para hablar de esto, de puertos, terminales, etcétera. ¿Cuál es el papel de Panamá en este movimiento portuario de la región? Bueno, definitivamente que Panamá es el principal jugador del transbordo de contenedores en la región. Panamá como país no genera carga para atraer inversión extranjera portuaria. La inversión portuaria se da por esa oportunidad que da la posición geográfica. Desde aquí poder manejar carga que va rumbo norte, rumbo sur, y sobre todo carga que viene en las rutas que cruzan el canal de Panamá. Aquí en Panamá pasan 35 barcos al día. Esos barcos tienen necesidades de mover carga hacia las regiones periféricas sin tener que mandar los barcos grandes allá. Entonces los mandan en barcos alimentadores. Esa es la oportunidad. Y Panamá ha logrado atraer la inversión extranjera múltiple de operadores portuarios norteamericanos, operadores portuarios de Taiwán, operadores portuarios de PCA en Singapur y operadores portuarios globales como Hutchison, que es un operador portuario global que administra más de 53 puertos alrededor del mundo. Han habido otros operadores portuarios con interés en invertir en Panamá, como APM Terminal, como otro operador portuario que es el brazo naviera de CMA y otro operador portuario que es el brazo portuario de MSC. Las navieras tienen brazos portuarios porque quieren, pues obviamente también desarrollar puertos para manejar sus propios barcos. Y eso se da en muchas partes del mundo. En Panamá, los 4 operadores portuarios que hay, que operan 5 puertos, son operadores portuarios independientes. No están asociados a ninguna naviera en particular, excepto Evergreen. Evergreen Marine es parte del conglomerado de Evergreen Line. Entonces, el puerto de Evergreen, pues obviamente es un puerto de ese brazo portuario, pero que además atiende otros barcos. Ese está en Colón, ¿no? El que acaba de mencionar de Evergreen está en Colón. Es correcto. Hay 5 puertos. En el Pacífico está Balboa y PCA al frente. En el Atlántico está el puerto de Cristóbal, el de Manzanillo International Terminal y el de Evergreen. Uno dentro del canal, que es Cristóbal, y 2 al costado del canal, pero sigue siendo la área revertida producto de los tratados Torrijos-Carter. Es importante acotar algo en este tema. Los puertos no son transportistas marítimos. Los puertos solamente hacen contratos con la naviera para bajar el contenedor del barco, subirlo al otro barco, custodiarlo mientras esté en el puerto y por eso cobrar. El puerto no es el que trae la carga, ni de Europa, ni de China, ni de Malasia, ni de Chile. Es simplemente una infraestructura que permite la manipulación del contenedor, que permanece siempre bajo la responsabilidad de la línea naviera. Son las líneas navieras las que son el cliente del puerto. Y en el caso de, por ejemplo, de Balboa, hay que mencionarlo, Balboa trabaja con Maersk Line. Maersk Line es el mayor cliente de Balboa, es una naviera danesa. También llega ahí Hapag-Lloyd, también llega ahí barcos de CMA, la francesa. Las navieras son las transportistas marítimas. Y en el mundo
Antes eran 25 navieras más o menos cuando empecé en este negocio. Hoy día solo quedan 10 navieras de contenedores. Unas han sido compradas por otras, otras se han unido y así ha sucedido de tal forma que hoy día hay menos de 10. La más grande del mundo hoy día es Mediterranean Shipping Company de Italia, que llega a Panamá con una presencia muy fuerte en el manejo de carga. Tal vez es la número uno manejando carga en Panamá también hoy día, carga de transbordo. La otra naviera es la de Dinamarca, danesa, Maersk Line, que es casi el cliente, bueno, es el cliente más grande de Balboa. Y es, obviamente, llegó aquí desde los inicios del desarrollo de Balboa. Fue las primeras navieras que recibieron el puerto de Balboa en su desarrollo. Está también la naviera CMA CGM, que es francesa. Esas son las navieras que dominan el transbordo a nivel global y a nivel mundial y son las de más presencia en Panamá. Después de esto está COSCO, que es la naviera china. Esa naviera es la integración de COSCO, China Shipping y WOCL, que era una naviera que prácticamente nada más trabajaba entre Estados Unidos y China. No tenía servicios por acá para Sudamérica. Hoy día, por eso es que COSCO se ubica en cuarta o quinta posición a nivel mundial en el manejo de contenedores. Pero antes de esta integración no aparecía, estaba cerca del 10º puesto. Entonces, también está Evergreen, que es una naviera históricamente conocida en Panamá, construyó una facilidad portuaria. ¿Por qué? Porque ellos estaban en Jamaica, tenían toda su carga allá y trajeron toda su carga a Panamá y el gobierno en el momento les dio una concesión para que movieran toda su operación portuaria en Panamá. El Panamá marítimo que tenemos, el canal, los puertos y la logística, es un negocio de la posición geográfica. Y ese es un negocio que ha estado creciendo impresionantemente, una revolución marítima, económica y portuaria en este campo de la economía. Y se da a raíz de la recuperación de la zona canalera, de la recuperación de la posición geográfica, de la recuperación de la soberanía producto de la firma de los tratados Torrijos-Carter. Y ese negocio hoy día está amenazado. Porque es importante acotar algo, profesor. Cuando una naviera llega a Panamá, no llega por un puerto. No llega porque yo voy a llegar a Balboa y ya, no. Ellos llegan a Balboa, mandan la cara por ferrocarril al Atlántico, a un puerto en el Atlántico y de ahí cubren todo el Caribe. Y en el Atlántico es otro operador portuario diferente. En Panamá es Hutchison, en la ciudad capital, en Balboa, pero en el Atlántico es SSA Marine, una compañía norteamericana. Los dos manejan la misma carga. El puerto de Balboa y el puerto de Manzanillo manejan la misma carga para el cliente que se llama Maersk Line. El puerto de PCA en el Pacífico, por ejemplo, que maneja carga de Mediterranean Shipping Company, descarga, manda por ferrocarril una cantidad importante de carga a Cristóbal en el Atlántico y de ahí lo embarca para todo el Caribe. Entonces, son dos puertos diferentes trabajando con un mismo cliente. El año pasado tuve la ocasión de conversar con un alto ejecutivo de una naviera en Panamá, de la más grande, que no voy a decir el nombre, y me dice, en este momento estamos descargando carga en los 5 puertos de Panamá. Recordemos que el año pasado se rompió un récord de carga. Se movió 1.2 millones más de contenedores de transbordo. Recordemos que los 5 puertos están ya hoy día con una capacidad máxima de utilización. Solo algunos tienen pequeñas capacidades todavía para tener más clientes. Entonces, Panamá debe enfocarse en el próximo desarrollo portuario. Pero esta situación, profesor, es un freno de mano. Es un freno de mano. Pero a ver, claro, pero más allá, y qué bueno que nos plantee el mapa de las navieras y de los puertos. Aquí el problema se llama Panama Ports. Aquí lo que dejó la reunión entre Marco Rubio y el presidente, lo que la información nos dice por fuente de presidencia, el tema es Panama Ports y Hutchison Holding. La pregunta es, ¿cómo usted describe y explique a los oyentes quién es Hutchison Holdings o Hutchison Whampoa? Bueno, mira, Hutchison llegó a ser el operador portuario más grande del mundo. Hoy día ya no lo es. Hoy día el operador portuario más grande del mundo creo que es PCA por volumen de carga. Hutchison tiene tiene 53 puertos alrededor del mundo. Hutchison, lo que conozco en la historia de Hutchison, cuando llega a Panamá solo tenía, creo que
5 o 6 puertos. Luego de eso hace su expansión portuaria a nivel global. Recordemos que esto viene con las privatizaciones portuarias. Panamá es uno de los primeros países que entra en las privatizaciones portuarias o concesiones portuarias. Luego esto se da a nivel global. El modelo de Panamá es súper exitoso en concesiones portuarias. Hutchison hoy día es un operador portuario registrado en Islas Caimán. Estuve navegando en la red, investigando todo sobre Hutchison y está registrado en Islas Caimán como CK Hutchison Holdings Limited. Cotiza en la Bolsa de Valores de Hong Kong. Cualquier ciudadano que quiera enterarse de cuánto cuesta una acción de Hutchison en la Bolsa de Valores de Hong Kong puede verlo allí. Hutchison es un segmento portuario de un conglomerado de industrias donde está energía, donde está infraestructura, donde está bienes raíces, donde está telecomunicaciones, un sector muy fuerte. Hutchison tiene una presencia muy fuerte en Europa con la compañía, creo que era Orange en Europa. Tiene una historia empresarial enorme y cotiza en la bolsa de valores y tiene accionistas ingleses, accionistas norteamericanos y bueno, ya sabrás cómo se diluye también las otras acciones, porque hay mucha gente que compra acciones y no aparecen porque son accionistas pequeños. Es un operador portuario independiente. Su principal cliente, bueno, mira, para entender bien la relación está puerto-cliente y esto que acabas de preguntar de Hutchison. El cliente principal de Hutchison en Balboa es Maersk Line. Puede tener, yo estimo, el 80% de la capacidad del puerto es de Maersk Line, una naviera europea, danesa. En Colón, en Cristóbal, el principal cliente es Mediterranean Shipping Company, una línea italiana que puede estar manejando el 90 al 95% de todo el volumen de Cristóbal. Entonces, ¿de qué se está hablando? ¿Cuál es esa relación que dice, no, que es un operador portuario de China continental y no tiene clientes de China continental técnicamente hablando? Y lo que tiene puede ser mínimo. Entonces, es la situación que no es comprensible desde el punto de vista marítimo, portuario y de negocios marítimos. ¿De qué están hablando? Si el que mueve la carga de China al resto del mundo, que es COSCO, casi no tiene presencia en Panamá. Llegan barcos, por supuesto. Muchos barcos pasan de COSCO por el canal. Probablemente uno diario pasa por el canal de Panamá. Pero uno diario no llega a ningún puerto panameño. Es más, COSCO hoy día está en una alianza con Evergreen Marine. Evergreen es de Taiwán, ¿verdad? Y COSCO es de China, comunista. Tienen una alianza para mover carga en Centroamérica. De Asia a Centroamérica. Entonces, allá son socios, pero acá no pueden trabajar juntos. ¿Cómo se puede explicar eso? Lo que pasa es que, lo que pasa es que ahí yo lo interrumpo. sin obviamente darle la razón a Donald Trump porque no la tiene. Pero, a sabiendas cómo trabaja el gobierno de Xi Jinping en la actualidad, a sabiendas cómo trabaja el gobierno de China per se, y a sabiendas cuál es la realidad de Hong Kong, hay que destacar que la realidad de Hong Kong hoy en día no es la misma de hace 20 años. Y que Hong Kong hoy en día sí está bajo el paraguas de China. Hace 20 años no. Hoy sí. Y lo vimos con la ley de seguridad y lo vemos con quien lidera hoy en día el territorio. Entonces, lo que dice Estados Unidos es, sí, es una empresa hongkonesa, claro, pero del Hong Kong de ahora que está sumido bajo la directriz de China. Y eso es lo que le preocupa a ellos como argumento. Bueno, todo eso es parte de la matrix que se está manejando. Pero hay que entender también qué es lo que ocurre en el entorno portuario. COSCO, que es la naviera china, opera terminales en Estados Unidos. O es socio de operadores portuarios norteamericanos en terminales que operan en Estados Unidos. Entonces, en Panamá, COSCO no tiene operación portuaria. Tiene una operación naviera mínima. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas sobre el análisis. Lo otro es, pues, hay que demostrar, si es una empresa de la República Popular de China, hay que demostrarlo. No es que porque yo digo que es de China, es de China. Para eso
está toda la investigación de cómo se conforman las acciones, quién tiene las acciones y quiénes son los beneficiarios finales. Y lo que hay que entender es cómo está integrado el tema portuario a nivel global, cómo está integrado en Panamá y cómo está integrado el tema de las líneas navieras. Porque los puertos no manejan carga. Ningún puerto va a traer carga a importar o exportar carga de China como negocio. El negocio de un puerto es servir de interfase entre el agua y la tierra. De mover la carga de agua a tierra y de tierra a agua. Ese es todo el rol de un puerto. Entonces, vuelvo a tocar el tema porque hay mucha desinformación o se ignora cómo es el tema. Tú no puedes decir que porque el canal de Panamá pasó un barco chino, hay influencia de China comunista. Es un cliente del canal. Y para poder cruzar el canal, tiene que pagar su peaje antes de cruzar. Igual ocurre en los puertos. En los puertos, para llegar a un puerto, tú no puedes llegar porque sí, quiero llegar. No, tienes que firmar un contrato de servicios portuarios para poder llegar al puerto. Pero yo lo quiero interrumpir porque fíjese que hay algo que sí genera, digamos, algún tipo de sinsabor. Y tiene que ver con Panama Ports y cómo se ha manejado todo el tema de los puertos bajo la administración de Panama Ports. Hay un manto de duda sobre la extensión del contrato en el quinquenio pasado. Hay un manto de duda de cómo ellos, digamos, fueron desarrollándose. Hay un manto de dudas sobre cómo ellos operan. Para nadie es un secreto que Panama Ports, como compañía, más allá de lo poco que le ha dado al Estado panameño por el contrato, todo lo que rodea a Panama Ports en Panamá genera mantos de dudas. Eso es una realidad. Bueno, el tema portuario que tú opinas que tienes un manto de duda, yo te puedo decir con todo respeto que es tu opinión personal, porque no conoces la información o porque no has estado históricamente desde que la información se genera en el año 1977. Ha sido una concesión que fue equiparada según la ley. Ha sido una concesión que fue en su momento, se le exigió una contraprestación. Mira, ha sido una situación que la polémica era de la facilidad que recibiste, si era una facilidad o no era una facilidad. Y eso está aclarado. Obviamente no está ahora mismo en la mesa. Lo que está en la mesa es otro tema. Lo que está en la mesa es si es un puerto de la República de China o no es un puerto de la República de China. Y es un tema también de seguridad jurídica. Si es posible que se permita que una nación extranjera te diga tienes que cancelar tal concesión. ¿Por qué la tengo que cancelar? ¿Cuáles son las pruebas para cancelarla? ¿Cuál es el riesgo real? No existe ningún riesgo. Hay que demostrar, son un tema de pruebas. No es un tema de hablar y de repetir lo que otro dice y hay un manto de oscuridad porque otro lo dijo. No lo veo así. Yo que he estado en el negocio portuario 30 años, que me conozco los contratos portuarios todos, los he leído todos, los cinco contratos portuarios, te puedo decir algo, los contratos están equiparados. Los contratos bajo una ley que se llama la ley de la equiparación. Los contratos están en el mismo formato contrato-ley. Los contratos fueron todos ya, creo que ya los 4 han pasado a su segunda etapa de renovación, que está contemplada en el contrato mismo. 25 más 25, 20 años más 20 años de renovación. Los contratos, bajo ese esquema, el Estado crea un marco ley para proveerle a los operadores portuarios las mismas condiciones para poder competir en el mercado de América Latina, porque vuelvo a repetir, Panamá no tiene carga. No es como que fuiste a Brasil y dijiste voy a licitar un puerto porque Brasil exporta mucho e importa mucho y quiero una buena infraestructura portuaria. Acá lo que se hizo fue voy a dar una concesión para que este operador portuario trate de atraer carga a Panamá, genere empleo, genere divisas y genere riquezas basado en la posición. Pero hay algo ahí, usted que dice,
que el manto de dudas es un tema de opinión y de percepción. Y usted que conoce Un los tema contratos. mediático. No, Es un perfecto. tema mediático que se No, lo crean en las noticias, ¿no? Y perfecto. los medios. Entonces yo quiero que usted me explique, si conoce los contratos, cómo se puede explicar, porque a lo mejor yo no lo sé, yo no sé de matemáticas, no sé de los puntos claves que hay en el mismo. ¿Por qué si la Contraloría demostró que Panama Ports en 23 años de concesión había generado 4.300 millones de dólares? Solamente Más de 6.000 millones en impacto económico. solamente porque el aporte a Panamá fue de 8 millones nada más. Cuando Bueno, el eso lo Estado puede panameño explicar tiene mejor. 10% de las acciones. Bueno, mira, eso yo soy ingeniero industrial, no economista. El impacto económico de una actividad la puede explicar mejor un economista. Eso lo definió la Contraloría en la evaluación que hizo sobre el cumplimiento del contrato y sobre el impacto económico de esa inversión portuaria, que hoy día es la de mayor nivel en Panamá, con cerca de 1.500 millones. Es el operador portuario con más inversión portuaria en Panamá. ¿Por qué hay otra auditoría? Bueno, en realidad, esta no es una pregunta para mí. Hay que preguntarle a Aleja, del actual Contralor que hace una auditoría, ¿por qué otra auditoría sobre una auditoría que ya se hizo? La pregunta, no soy yo el más capacitado para contestar eso. Lo que sí te puedo decir es lo que se dio en aquella auditoría, que como tú lo mencionas, fue muy cubierto por los medios. A algunos no les gustó, a otros sí les gustó, algunos se opusieron rotundamente a esa auditoría, pues ese es el derecho de los comunicadores sociales que cubrieron ese evento. Dicho todo esto, don Rommel, ¿cuáles son, en su opinión, la o las amenazas que puede tener Panamá en este desarrollo portuario y logístico que tiene? Puesto de otra manera, ¿habría proyectos cercanos a Panamá, le hace Colombia, le hace Costa Rica, Nicaragua, México incluso, que pudieran tener o generar inversiones lo suficientemente importantes como para asestarle un duro golpe al sistema portuario que hay en Panamá? Mira, es una excelente pregunta, porque antes del desarrollo portuario era muy común escuchar en los medios decir, por el canal pasan barcos, pero ninguno hace nada en Panamá. Lo cual es mentira, porque también compran muchas provisiones, compran combustible, y se le vende toda una variedad de servicios marítimos auxiliares a los barcos, a la carga que va por ahí, a la tripulación. Se da el desarrollo portuario desde el 93 para acá, que se concesiona el primer puerto a una empresa norteamericana, y ahí empieza el desarrollo portuario. Vienen las concesiones portuarias. De las concesiones portuarias, hay 3 puertos que fueron concesiones directas y 2 puertos que fueron producto de una licitación. Yo en lo personal, mira, después de haber visto todo esto, yo pienso que todas las concesiones portuarias no deben ir a licitación, porque tú no estás dando la oportunidad a ese concesionario de que maneje una carga que existe. La carga, Panamá no tiene carga. Entonces, ¿cómo vas a concesionar o dar un negocio de una carga que tú no tienes? Pero bueno, pasando al otro tema, sí, profesor, Cartagena invierte para el transbordo. No ha dejado de invertir. Y Cartagena compite con Colón. Y Colón hay que verlo como un conglomerado. Manzanillo, Colón Container Terminal, que es de Evergreen, y Cristóbal. Son 3 puertos. O sea, Panamá provee un servicio integral. Hay mucha carga que se mueve entre los puertos, porque las navieras necesitan de todo el complejo portuario, del ferrocarril, de los camiones y de la autopista Panamá-Colón. Panamá tiene un producto único, pero si Panamá deja de desarrollar su sistema portuario, otros van a tomar ventaja. Cartagena maneja más de 2 millones de contenedores de transbordo que se podrían manejar aquí, en Colón. Jamaica maneja más de como 2 millones también de transbordo, que por lo menos una gran cantidad se podría manejar aquí. Pero el desarrollo portuario de Colón no ha seguido, ha quedado paralizado. Debería hacerse más desarrollo portuario. Jamaica, República Dominicana, en Caucedo, también está manejando más de medio billón de contenedores de transporte. Estamos hablando del Atlántico, el Caribe también. En el Pacífico igual se da.
Lázaro Cárdenas en México está creciendo su presencia en el transbordo de contenedores. Manzanillo en México ha manejado transbordo por mucho tiempo. Buenaventura muy poco. Buenaventura nunca ha sido una amenaza real para lo que es el transbordo de contenedores de Panamá. Sin embargo, Callao, el puerto de Callao está creciendo significativamente en transbordo. Y allá sí hay una inversión de la República Popular China, el puerto de Chancay, que está inaugurándolo. Hay mucha información de que es un super megapuerto y eso no es así. Cualquier puerto en Panamá es más grande que el puerto de Chancay. Ahora bien, sí es una amenaza para el puerto de Callao, que maneja transbordo de contenedores, porque se encuentra como a 30, 35 kilómetros de allá. Entonces, sí, si usted deja de desarrollar el negocio principal, profesor, de transbordo, otro va a tomar el rol. Si Panamá sale afectado de esta situación con la industria del transbordo de contenedores, otro va a aprovechar la situación. Si se crea inestabilidad aquí, las navieras no se van a ir de Panamá, pero van a empezar a mover carga fuera de Panamá. Van a empezar a crear parques logísticos, no en Panamá, en Cartagena, en países donde estén cerca del canal. Porque hay que ser realista. Los que están cerca del canal, profesor, quieren desarrollar puertos para el transbordo y quitarle carga a Panamá. Los que están cerca del canal de Panamá, como Caldera está ahora mismo en una congestión total. Pero Caldera, que está aquí a pocas horas de navegación, Caldera es en Costa Rica, en el Pacífico, puede desarrollar un buen puerto y quitarle transbordo a Panamá. Esa es la realidad. Entonces, Panamá no ha tenido una política portuaria o no la tiene para los siguientes 15 años. Esta operación portuaria, eventualmente la que está en Balboa, va a tener que salir en 15, 20 años fuera del canal de Panamá. ¿Por qué? Porque el canal y el transbordo cada día es más difícil coexistir. Para entrar al puerto de Balboa, de PCA o de Cristóbal, usted no puede decirle al barco, ya puedes entrar. No. Usted tiene que decirle al canal de Panamá, el barco está listo para entrar. Y la hora de entrada debe ser esta para poder hacer la operación. Cuando termina el barco la operación, usted le dice al canal, el barco tiene tiempo de terminación de operaciones a tal hora. Para que el canal le diga, ok, voy a programarte para salir. Los puertos dentro del canal no son independientes, dependen totalmente de la decisión del canal de Panamá de que el barco entre y de que el barco salga. Hay veces que se ha dado casos que los barcos se han quedado a dormir en el puerto porque no pueden salir por cualquier restricción o cualquier limitación que el canal de Panamá considera que debió haber tomado. Y hay veces que el barco no ha podido entrar. Yo he visto casos que el barco no pudo entrar y adivine qué, tuvo que irse para México a descargar porque él no podía esperar. Entonces, los puertos en el canal de Panamá no son autónomos. Eventualmente esa operación portuaria va a salir como ha ocurrido en Rotterdam, como está ocurriendo en Singapur mismo, que ya agarró su congestión en su principal puerto y construyó todo un complejo portuario en otra área de Singapur para mover una operación de 35 millones de contenedores. La está moviendo. Eso no es fácil, moverla de un lugar al otro. Entonces, sí, si Panamá no sale bien librado de esta crisis, se va a impactar el desarrollo portuario, el crecimiento portuario y se va a impactar la industria de la logística, que es como el siguiente paso. Fíjese algo. Un segundo nada más. Robert, ¿caben en Panamá, en su opinión y por su experiencia acumulada, caben en Panamá todavía más puertos? Sí, señor. Por eso le decía cómo está el mercado regional y quién maneja qué. ¿Cuánto maneja Cartagena? En el mapa que está atrás de esta imagen de Zoom, usted puede ver cómo se compone aquí el transbordo en la región. Y claro que hay carga para traer. Ahora, esto no es de que yo voy a construir un puerto y la carga va a venir volando. Va a venir una guerra de tarifa y de precios. Pero Panamá tiene la mejor oportunidad de ganar porque tiene más conexiones marítimas, más barcos que se pueden conectar aquí y por consiguiente un mejor producto, un mejor ahorro en la red de transporte de transbordo de la región. Don Rommel, ¿usted trabajó 17 años en Panamá Ports? Sí, tuve 13 años primero en la autoridad portuaria, en los puertos de Balboa y Cristóbal, y luego trabajé 17 años en Panamá Ports, y luego tengo 10 años como consultor privado en temas portuarios de transbordo
como puedes ver la imagen que está aquí detrás de mí, a eso me dedico, a monitorear el transbordo que ocurre con los países que compiten con Panamá, qué están haciendo en desarrollo portuario, cómo le fue el año pasado, qué navieras están llegando allá y qué navieras llegan acá. ¿Por qué se lo pregunto? Porque usted me dijo hace minutos que usted es ingeniero, que no es economista. Y estoy viendo su perfil y usted participaba en la revisión financiera trimestral de la compañía. Usted incluso podía ser vocero si así lo decía el CEO de la empresa. Y no me termina de responder con respecto al contrato de Panama Ports con el Estado panameño. ¿Usted conocía el contrato o conoce el contrato incluso que se extendió entre Panama Ports y Panamá? El año pasado tal vez no, porque ya no hacía parte de la empresa. ¿Pero usted conocía el contrato entre Panama Ports y el Estado panameño? Sí, te voy a contar la cronología conocida con mi persona en ese tema. El contrato se da en concesión, inicia el 1 de marzo de 1997. Luego se da una equiparación basada en la ley de la equiparación. Luego, en el 2005, en el gobierno del presidente Torrijos, se revisa el contrato y el gobierno de ese entonces decide solicitar una contraprestación en efectivo por esa facilidad recibida que consideraban el gobierno en ese momento, pues, que merecía una contraprestación. En otras palabras, en ese momento se da 102 millones de pago al Estado por esas facilidades recibidas en ambos puertos, que básicamente eran algunos muelles que podían manejar carga general, podían manejar vehículos y carga granel, pero no estaban habilitados para manejar contenedores. Y luego de allí, la otra parte de la historia, como lo acabas de decir, ya es en la época reciente, de hace 2 años, que se da la renovación según lo establecido en la ley y luego de que otros contratos ya también se habían renovado, otros contratos, otras concesiones portuarias. Entonces, le pregunto, ¿cómo no generar un manto de duda cuando la Contraloría General de la República dice que las utilidades de la empresa fueron de 900 millones y Panamá, teniendo el 10% de las acciones, solamente recibe 9? Bueno, esa es una pregunta, te repito, que tiene que pedirle al auditor o a la Contraloría que te la aclare cuando termine su auditoría y luego que la pueda comparar con la auditoría anterior. Pero entonces sí hay números que ponen en duda y generan ese manto de duda. No es un tema de percepción, es un tema de números también, ¿no? Si yo digo que yo tengo dudas de algo, es porque tengo dudas. Él las tiene. Ahora, yo no puedo repetir que fulano tiene dudas y yo también tengo dudas. Pero están los números. Ahí están los números. Yo le traslado los números. A eso mismo me refiero. El que tiene que aclarar la duda es el que tiene el manto de duda. Dicho eso, don Rommel, y diciéndome que caben en Panamá todavía más puertos porque hay competencia y hay carga que ir a buscar. A Rommel Troch, con la experiencia que tiene, ¿le satisface? A ver, no sé si la palabra es satisface, porque yo como si de esto, yo esto nada más sé que existen los puertos, yo no sé más nada, y que suben y bajan contenedores. ¿Podríamos decir que Panamá tiene una estrategia marítima o portuaria en ejecución? Bueno, yo entiendo que hay una estrategia marítima portuaria escrita, que fue actualizada con la estrategia marítima y logística. Lo que no veo es, no he visto, es un plan por fases. Bueno, tenemos 5 terminales ahora. Para el año tal vamos a tener, el plan es tener más terminales aquí y allá. Y para el año tal, tantas. Yo creo que Panamá es un gigante en la región. Panamá es el centro portuario más grande de transbordo de la región. Su negocio es el transbordo. Sin embargo, pues pienso que no está a tono con su rol en la industria. Y para eso vamos a hacer 3 ejemplos. Rotterdam, que es el centro de transbordo más grande del norte de Europa, sí tiene un plan y lo ha desarrollado. Desarrollaron un gran relleno fuera del mismo centro portuario anterior, que se llama el Maasvlakte 1 y Maasvlakte 2. Me tocó ir allá a visitarlo.
donde crearon, en relleno, crearon 2.000 hectáreas y las han concesionado a los operadores portuarios y a navieras que tienen portuaria para mantener su rol y su hegemonía en Europa, como el centro de transbordo más grande de Europa. Y de paso, de sostener su desarrollo logístico. Ese es el caso de Rotterdam, que es el líder global de Europa. El líder de Asia de transbordo se llama Singapur. Singapur hace 5, 8 años empezó a construir, planeó mover toda su operación para TUAS, que es un nuevo desarrollo. Y profesor, Singapur no tiene terreno. Singapur es una isla que tal vez es más chica que Joiba. Y entonces nuevamente le robó terreno al mar, o perdón, le quitó terreno al mar, hizo un gran relleno y está moviendo toda su operación para allá, para mudar su operación de 35 millones de teus a esta nueva facilidad y darle una nueva capacidad al país de 55 millones de teus. Ese es un plan portuario. El caso de Jebel Ali, que es el centro de transbordo más grande de Medio Oriente, en Dubái, en los Emiratos, también está en constante ampliación. Y ambos tienen la logística como brazo, como terreno paralelo para el desarrollo de más negocios. Singapur, Rotterdam, Jebel Ali. ¿Qué hay en común en ellos? Bueno, Singapur es el más grande de Asia, con más de 35 millones de contenedores, de transbordo. Jebel Ali, cerca de 15 millones. Jebel Ali es DP World, que también tiene una red portuaria alrededor del mundo. Pero su casa matriz y su puerto insignia es Jebel Ali, DP World. Y Rotterdam, que está más enfocado en Rotterdam, aunque tiene proyectos portuarios fuera de Holanda, de los Países Bajos, también maneja 15 millones de teus. Panamá llegó a 9.5 millones de teus. Si alguien conoce el plan portuario de Panamá, ¿dónde vamos a estar en 5 años? Que nos lo haga llegar. En 10 años, que nos lo haga llegar. En 15 años, que también nos lo haga llegar. Wow. Es que ya al final de este tiempo que nos ha regalado Rommel, cuando yo pregunto esto, es porque yo no, sí, voy a hacer algo. No me voy a meter en el manto de duda, como lo menciona Gonzalo. Pero sí me voy a meter en que es un hecho cierto que Panama Port, y yo tengo aquí, una persona se puso en el trabajo de hacer el listado de los proyectos que Panama Port ha obstaculizado en Panamá. Panama Port hizo lo divino y lo humano por oponerse al puerto de Corozal. Ha hecho lo divino y lo humano por obstaculizar a PSA, siendo PSA pequeñísimo, y eso lo sabe usted mejor que yo. PSA pequeñísimo al lado del puerto de Balboa. Ha sido una empresa que más allá de los informes y de los números, para mi gusto ha sido una empresa que ha obstaculizado buena parte de este desarrollo. Por eso quise preguntar cuáles son las amenazas que tiene Panamá en su alrededor y si Panamá puede seguir creciendo. Aquí un proyecto de Puerto de Veracruz, fuera. Proyecto de Corozal, fuera. Entiendo que había otro en el Atlántico, fuera. O sea, y siempre los que como usted que están en este mundo de marítimo y portuario, la especie que siempre ha circulado, y sí, lo tengo que poner en categoría de especie porque yo no soy parte de ese mundo, es Panama Port se opone, entonces comienza y contrata abogados y mete demandas. Entonces, el crecimiento del país, creo yo, Rommel, no puede depender de una sola empresa. Tiene que depender de una estrategia del Estado, pero no puede depender de una sola empresa. Profesor, yo en eso, lo único que yo puedo opinar es que yo hice un trabajo de investigación sobre el pliego de cargos de Corozal, cuando se licitó la última vez. Me leí el pliego completo y mis conclusiones sobre por qué Corozal no llega a concesionarse en la administración pasada, lo planteé en un escrito, un artículo que se lo voy a hacer llegar, que por qué Corozal, que ya es parte del canal, lo licita el canal y no hay oferta económica. De los operadores portuarios,
más grande del planeta. No estamos hablando de desconocidos. El brazo portuario de CMA, el brazo portuario de MSC, PCA también participó allí y otros que no recuerdo. APM Terminal, el brazo portuario de Maersk, también participó. ¿Por qué no hubo oferta económica? Entonces, porque hay que verlo también en el contexto de que hay 5 puertos, 4 operadores portuarios que tienen igualdad de condiciones. Si usted va a concursar a un país como Panamá y hay 4 operadores portuarios que gozan de condiciones o que tienen condiciones que les permiten competir y atraer carga a Panamá. Porque esto no es carga, le repito, esto no es carga que está en Chiriquí o en Coclé o en Darién y viene para los puertos de Panamá. Esta es carga que va para otros países y que si en Panamá hay condiciones buenas va a parar. Entonces, si usted le dicen, mira, el costo por contenedor para cualquier operador, si su conclusión, perdón, no le dice, usted lee el pliego y va punto por punto de lo que tiene que pagar. Y a usted le dice, mira, tu costo por contenedor a estos terminales portuarios puede ser, digamos, un número cualquiera, $100. Pero a usted le va a costar 200. Usted no licita, porque no va a poder competir. Ese artículo lo escribí y mándeme su correo que se lo voy a hacer llegar para su consumo personal. Rápidamente, Melissa, ¿qué preguntan los oyentes? Aquí un oyente que pregunta en qué quedó el puerto de Farfán, si eso está dentro de la estrategia portuaria de Panamá. Bueno, es para mí la pregunta, sí, bueno, gracias. Mire, le repito, yo no conozco un plan de desarrollo portuario en este momento. En esta área, si hay un puerto que se está construyendo por allá por Chiriquí y otros puertos de áreas menores que se están rehabilitando, como sea. Pero acá en la zona canalera, donde se da el 99.9% de la operación de transbordo, no conozco. Yo sé, por ejemplo, que en Almirante, en el puerto de allá, de Pocafrut, se maneja mucho transbordo. Pero el transbordo de contenedores vacíos o transbordos de otras bananeras que llegan allí y ahí conectan y se conectan para exportación. Y la otra pregunta, si nos puede responder, ¿por qué Puerto Armuelles, que tiene las facilidades para un puerto de alto caldado, no se ha construido un puerto en ese lugar? Bueno, es que el modelo portuario ha variado mucho. Antes los países hacían puertos, primero en los ríos, porque era la forma de entrar a tierra firme, a través de los ríos. Eran puertos de río. Luego empezaron a hacerse los puertos de mar. Luego los puertos de aguas profundas. Pero todo esto tiene, el concepto ha cambiado. Antes los puertos eran hechos por el Estado, como un servicio público. Hoy día los puertos se hacen porque es un negocio que hay que pagar los costos. Casi en todos los países del mundo se han concesionado los puertos, se han privatizado. Se han privatizado justamente porque hay que pagar los costos y hay que hacer dinero, hacer una ganancia. Entonces, ese modelo ha variado. Ya los estados, los países invierten en algunos muelles para mantener ciertas rutas que son de servicio público, aunque no conozcan un negocio. Y volviendo al tema, para cerrar el tema, sí. Allá no hay carga. Entonces, todo lo mueves la carga. Y vuelvo al tema de la carga en Panamá. En Panamá no hay carga. Se construyen puertos para mover carga del resto de la región de América Latina. Si aquí alguien va a venir a construir un puerto porque hay carga, no va a llegar, porque Panamá no genera carga. Panamá exporta muy poco. Panamá importa casi todo, exporta muy poco y además, a pesar de que Panamá tiene el mejor complejo portuario de la región para exportar, Centroamérica, cualquier país de Centroamérica exporta más que Panamá. Panamá aparentemente no tiene una vocación o no tiene los costos o la logística o los incentivos para producir y exportar. Bueno. Don Romel Troch, muchísimas gracias por darnos este tiempo y esta oportunidad muy amable. Gracias, profesor. A ustedes con mucho gusto. Esté bien. Igualmente. 8:37 de la mañana.